Se cuenta que una vez Cleopatra apostó con Marco Antonio que podía gastarse el equivalente a 15 millones de euros en una sola cena para ella. Madre mía. Y la tía va, disuelve una perla gigantesca en vinagre y se la bebe. A ver quién hace eso. Jaja, es que es una historia increíble. Realidad, leyenda, una exageración de sus enemigos, es que toda su vida está envuelta en esa niebla. ¿Era la devoradora de hombres que nos ha vendido Hollywood o su poder residía en algo mucho, mucho más interesante? Pues justo de eso va el análisis de hoy, ¿no? De intentar separar el grano de la paja, de quitarle las capas de pintura romana y de Shakespeare para ver qué hay debajo de Cleopatra VII. Me parece un planazo. Y para aclararnos, lo hemos organizado en dos partes que en realidad son un mismo misterio. Primero, vamos a meternos de lleno en su biografía, en la mujer real, su inteligencia política, cómo gobernó y sus alianzas, que eran de todo menos sencillas. Uf, ¿y tanto? Y luego, con todas esas pistas, seguiremos a los arqueólogos de hoy en su búsqueda casi detectivesca de su tumba. Me parece fascinante, porque es como si tuviéramos dos misterios por el precio de uno. ¿Quién fue ella de verdad y dónde está? Exacto. Y las fuentes que tenemos son justo eso, una mezcla de biografía y casi un thriller arqueológico. El objetivo es ese, tener una visión completa, desde cómo se abrió paso en una familia, digamos, complicada, hasta el enigma que 2000 años después nos tiene a todos en vilo. Venga, vamos a meternos en faena. Vamos allá. A ver, si le preguntas a cualquiera por Cleopatra, la imagen es la de Elizabeth Taylor, la gran seductora, la femme fatale que se cameló a Julio César y a Marco Antonio. Es la imagen que se nos ha quedado grabada a fuego. Y lo más increíble es que esa imagen es, en esencia, una campaña de desprestigio que ha durado 2000 años. 2000 años. Sí, sí. Lo que es fascinante aquí es que casi todo lo que nos ha llegado de ella es propaganda romana. Sus enemigos la pintaron como un monstruo inmoral, una reina oriental, exótica, decadente, que corrompía a sus líderes para destruir Roma. O sea, la veían como una amenaza existencial. Totalmente. Y el problema es que no tenemos apenas fuentes egipcias de la época, así que estamos obligados a verla a través de los ojos de los que querían borrarla de la historia. Y ya para rematar, llega Shakespeare 1600 años después y la convierte en el ícono del amor trágico. Un momento. Entonces, ¿la imagen que tenemos viene de sus peores enemigos y de un dramaturgo inglés? Es increíble. ¿Qué nos queda de la Cleopatra real, entonces? Pues nos queda lo que podemos reconstruir a través de los hechos, las monedas, las inscripciones. Y lo que emerge es una figura mucho más impresionante. Era una estadista, una diplomática que negociaba de tú a tú con el poder de Roma. No era una simple consorte. Para nada. Era comandante naval, liderando su propia flota. Era una intelectual políglota, la única de su dinastía en 300 años que se molestó en aprender egipcio. Su objetivo no era el amor o la seducción, eso eran herramientas. Su gran proyecto vital era proteger la independencia de Egipto y, si era posible, devolverle la gloria de la era de los grandes faraones. Vale, pero para llegar a ser esa estratega que engaña a César con una alfombra, tuvo que aprender en algún sitio. Su familia no era precisamente un remanso de paz, ¿verdad? Ni de broma. Y aquí hay que aclarar algo que sorprende a mucha gente. Cleopatra no era egipcia, era macedonia, de la dinastía ptolemaica, descendiente de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Claro, de los diádocos. Exacto. Aunque claro, después de 300 años en Egipto, es muy probable que su sangre ya estuviera mezclada. De hecho, su propio padre, Ptolomeo XII Auletes, el flautista, era hijo ilegítimo de una concubina desconocida. Su derecho al trono era muy frágil. Y esa fragilidad explica su sumisión a Roma. Las fuentes hablan de sobornos astronómicos a Pompeyo y César. 6.000 talentos de plata. Una auténtica barbaridad. Una cifra difícil de traducir, pero para que nos hagamos una idea, equivaldría al presupuesto de un ejército entero durante años. Una auténtica fortuna para comprar su corona y el título de amigo y aliado de Roma. Una amistad carísima. Cuando Roma se anexionó Chipre, que era territorio ptolemaico, en el 58 a.C., Ptolomeo XII no dijo ni pío. Se cayó la boca. Y claro, eso provocó una rebelión en Alejandría. La gente lo echó del país y tuvo que huir a Roma a pedir ayuda. Mientras, su hija mayor, Berenice IV, la hermana de Cleopatra, se hizo con el poder. Se espera, que aquí viene lo bueno. ¿Cómo recupera el trono? Con un ejército romano.
y el joven oficial de 28 años que lidera la caballería de ese ejército es un tal Marco Antonio, que pisa Egipto por primera vez. Es su primer contacto con el país. Y lo primero que hace Ptolomeo al volver, lo primerísimo, no es dar una fiesta, es ordenar la ejecución de su propia hija, Berenice. Vaya tela. Ese era el día a día. El poder era supervivencia, y tu mayor enemigo podía ser tu propio hermano o tu hija. En ese ambiente se crió Cleopatra. Cuando su padre muere en el 51 a.C., ella hereda el trono con 18 años. Pero no sola. No sola. Como corregente de su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII, con quien, según la tradición, se casó. Pero de corregente tenía poco. Desde el minuto 1, ella era la que mandaba. Tomaba las decisiones, firmaba los decretos y, lo más importante, su cara era la única que aparecía en las monedas. Que eso es una declaración de intenciones. Totalmente. Y por cierto, esas monedas son muy reveladoras. Muestran un perfil con una nariz fuerte, aguileña y una mandíbula prominente. Nada que ver con la belleza clásica. Algunos creen que ella misma eligió esa imagen, parecida a la de su padre, para proyectar poder y legitimidad, no belleza. Exacto, era un mensaje. Y tomó una decisión que la separó de todos sus antepasados. Aprendió a hablar egipcio. Los Ptolomeos llevaban 3 siglos gobernando Egipto y hablaban griego. Ella fue la primera en conectar directamente con su pueblo, con los sacerdotes, sin traductores. Eso le dio una base de poder y un respeto que su familia nunca había tenido. Fue una jugada maestra. Tan maestra que los 3 consejeros que manejaban a su hermano pequeño, un eunuco, un general y su tutor, la vieron como una amenaza mortal. Claro, les quitaba el poder a ellos. Conspiraron contra ella. Aprovecharon una sequía para culparla públicamente y consiguieron forzarla al exilio en Siria. Pero Cleopatra no era de las que se rinden. En un año había reunido su propio ejército de mercenarios y estaba de vuelta, plantando cara en la frontera. Y justo en ese momento de guerra civil egipcia, llama a la puerta la guerra civil romana. El timing es de película, de verdad. Es el 48 a.C. Julio César acaba de aplastar a Pompeyo Magno en Farsalia. Su gran rival. Pompeyo huye a la desesperada, buscando refugio en Egipto, pensando que los hijos de su antiguo aliado, Ptolomeo XII, le ayudarían. Y aquí los consejeros del niño faraón toman la peor decisión de sus vidas. Pensando que así se ganarían el favor del ganador, César, asesinan a Pompeyo en la playa a la vista de su mujer y sus hijos. ¡Qué horror! Cuando César llega a Alejandría persiguiendo a su rival, le presentan 2 regalos, el anillo de Pompeyo y su cabeza en una bandeja. La reacción de César, según Plutarco, fue de horror y asco. Lloró, ya fuera por respeto a su antiguo yerno y rival, o porque le parecía un ultraje que unos extranjeros hubieran asesinado así a un cónsul de Roma. O quizá era teatro, nunca lo sabremos. También. El caso es que desembarca en Alejandría con sus legiones. Su objetivo no era hacer turismo, era poner orden para asegurar el suministro de grano, que era vital para alimentar a Roma. Y aquí es donde Cleopatra ve su oportunidad y se marca una de las entradas más espectaculares de la historia. Sabe que su hermano controla el palacio y no la dejará entrar. Estaba totalmente aislada. Así que, por la noche, se sube a una barca de pesca, llega a puerto y se esconde dentro de un saco de dormir o una alfombra. La traducción es ambigua. Uno de sus sirvientes se echa el fardo al hombro, entra en el palacio como si llevara un paquete para César y una vez en sus aposentos lo desenrolla. Y de ahí sale ella, la reina. Imagina la escena. Es un golpe de efecto genial. No solo es audaz, es que le demuestra a César, un hombre que valoraba la estrategia por encima de todo, que ella es su igual en astucia y coraje. Lo debió dejar alucinado. Lo que le cautivó no fue solo su supuesta belleza, fue su inteligencia, su conversación, su carisma. César quedó fascinado y al día siguiente impone una reconciliación. Cleopatra y su hermano gobernarán juntos. Pero el entorno de Ptolomeo XIII no traga, claro. Ni de broma. Se rebelan y estalla la guerra de Alejandría. Es una lucha callejera, brutal y caótica. En medio de la batalla, César ordena quemar la flota egipcia para que no la capturen, pero el fuego se descontrola y se extiende al puerto. Y ahí se quema parte de la biblioteca de Alejandría. Eso es, quemando por desgracia una parte de los almacenes de la legendaria biblioteca. Un desastre cultural. Totalmente. La guerra termina meses después, con la llegada de refuerzos romanos, en la batalla del Nilo.
El joven Ptolomeo XIII intenta huir en una barca, pero va tan sobrecargada que se hunde. Él, con su armadura de olo macizo, se ahoga arrastrado al fondo del río. Un final muy simbólico para un rey marioneta. Con su hermano fuera de juego, llega la celebración, el famoso y legendario crucero por el Nilo. Ah, el Tánamegos. Exacto. César y Cleopatra recorren el río durante semanas a bordo de este palacio flotante que las fuentes describen como una nave de 91 metros de largo, con 2 pisos, columnas de mármol, santuarios, salones de banquetes, una auténtica ciudad flotante. Acompañada por otras 400 naves, una locura. Tras el viaje, Cleopatra es confirmada como reina, pero Roma exige un corregente varón. La solución: la casan con su otro hermano, aún más pequeño, Ptolomeo XIV, de unos 12 años. Poco después, nace su hijo, Ptolomeo Cesarión. Y todo el mundo daba por hecho que el padre era César. Hombre, claro. César nunca lo reconoció oficialmente en su testamento, algo que, como veremos, será crucial. Pero sí permitió que le pusiera su nombre, lo cual era un reconocimiento implícito. Ya. Suetonio dice que estaba completamente enamorado y que se habría quedado más tiempo si sus soldados no se hubieran amotinado, pero se fue semanas antes de que naciera el niño, dejando 3 legiones para protegerla. Tenía una guerra que terminar y una esposa, Calpurnia, esperándole en Roma. Y aquí es donde la historia choca de frente con el mito. Mientras la propaganda romana nos la pinta de fiesta en fiesta, los papiros nos cuentan una historia completamente distinta, la de una gestora casi obsesionada con la economía. Sí, una gobernante de verdad. Reorganizó la administración, acuñó moneda de calidad para estabilizar la economía y durante una hambruna prohibió la exportación de trigo y vendió sus propias joyas para comprar grano en el extranjero y distribuirlo. Era una gobernante que se arremangaba. Y aquí recupera la estrategia que ya había iniciado, la de conectar con la cultura egipcia. Se identifica públicamente con la diosa Isis, la gran diosa madre, la más popular y poderosa del panteón. Esto es clave. Es que esto no es solo devoción, es política de alto nivel. Al presentarse como la reencarnación de Isis, se gana el favor incondicional de los poderosos sacerdotes y se convierte, a ojos de su pueblo, en una diosa viviente. Y esta es una pista crucial, algo que obsesiona a los arqueólogos hoy en día. En el 46 a.C. viaja a Roma invitada por César. Y no va de forma discreta. No, para nada. Llega con Cesarión, su hermano esposo, y un séquito que dejó a los romanos con la boca abierta. Trajo hasta una jirafa, un animal que nunca habían visto y que llamaron cameleopardo. ¡Qué maravilla! Se instala en una villa de César al otro lado del Tíber, y su presencia genera un odio visceral. Para los romanos conservadores era todo lo que odiaban. Una reina extranjera, riquísima, culta, independiente y poderosa. El escándalo mayúsculo fue cuando César mandó hacer una estatua de oro de ella y la colocó en el templo de Venus Genetrix, la diosa de la que él decía descender, junto a los dioses. Una provocación en toda regla. Para Cleopatra, el objetivo de ese viaje era claro: consolidar su alianza y sobre todo posicionar a Cesarión. César no tenía otros hijos varones legítimos y ella jugaba esa carta. Pero todo su proyecto se derrumba el 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo. César es asesinado a las puertas del Senado. El caos se apodera de Roma. Y para Cleopatra, la lectura del testamento es un jarro de agua fría. Tremendo. Cesarión ni siquiera es mencionado. El heredero principal, el que adopta como hijo, es un sobrino nieto de 18 años prácticamente desconocido, Cayo Octavio, que pasará a la historia como Octaviano. El futuro emperador Augusto. Exacto. Sin su protector, Roma es una trampa mortal. Cleopatra hace las malitas y huye de vuelta a Alejandría. ¿Y qué es lo primero que hace al llegar? Asegurar el poder. Como siempre. Su hermano Ptolomeo XIV muere misteriosamente, casi seguro envenenado, y en su lugar nombra corregente a su propio hijo de 3 años, Cesarión, que es coronado faraón como Ptolomeo XV. El mensaje es claro: la dinastía continúa a través de la sangre de César. Mientras, en Roma, el caos se organiza. Los herederos de César, Marco Antonio, Octaviano y un tercero, Lépido, forman el segundo triunvirato. Quieren venganza. Su primer objetivo: vengar la muerte de César. Persiguen a sus asesinos, Bruto y Casio, y los derrotan en la batalla de Filipos. Marco Antonio es el gran héroe de esa victoria, y en el reparto de poder se queda con las provincias de Oriente. Ahí es donde está Egipto. Justo.
Y para su siguiente gran proyecto, una campaña militar contra el Imperio Parto, necesita algo urgentemente: dinero, mucho dinero. Y sabe perfectamente quién lo tiene. Y así llegamos al segundo encuentro. En el 41 a.C., Marco Antonio convoca a Cleopatra en Tarso, en la actual Turquía. Y ella, que ya tiene 28 años y es una política veterana, no va como una reina vasalla. No, ella va a negociar. Orquesta otra entrada legendaria. Remonta el río Cidno en su galera real, la proa de oro, las velas de color púrpura empapadas en perfume y los remos de plata moviéndose al son de la música. Ella va en la cubierta, vestida como la diosa Venus Afrodita, rodeada de sirvientes disfrazados de cupidos. Vaya puesta en escena. Antonio la espera en la plaza del mercado y se queda solo porque toda la ciudad corre al río a ver el espectáculo. ¡Qué grande! No es seducción, es una performance de poder. Es una demostración de riqueza y estatus que deja a Antonio, un soldado más bien rudo, completamente deslumbrado. La alianza que forjan es política, pero también personal. Ambos salen ganando. Él consigue la financiación que necesita, ella consigue un nuevo protector romano, el reconocimiento de su reino y, de paso, un favor personal: la eliminación de su última hermana rival, Arsínoe, que vivía exiliada en Éfeso y que es asesinada por sicarios de Antonio. Uf, qué familia. Y sobre todo, ambos comparten un enemigo común: el joven y ambicioso Octaviano. Y ahí empieza la famosa vida en común en Alejandría, que la propaganda romana pintó como una espiral de vicio y depravación. Crean el llamado Club de los Vividores Inimitables. Jaja, me encanta el nombre. Donde organizan banquetes y bromas legendarias. Me encanta la historia de la pesca. Antonio, para fardar, hace que un buzo le ponga peces en el anzuelo. Cleopatra se da cuenta y al día siguiente, delante de todos, hace que un buzo le ponga en el anzuelo un pescado seco del Mar Rojo. Jaja, buenísimo. Una humillación pública tremenda. Pero se lo tomaron a risa. Es de esta época también la famosa apuesta de la perla. De esa relación intensa nacen sus gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Pero la política siempre interrumpe. Antonio tiene que volver a Roma para apagar fuegos y, para sellar una paz temporal con Octaviano, hace lo impensable. Se casa con la hermana de su rival. Exacto, con la virtuosa Octavia. Es un matrimonio puramente político. Antonio y Cleopatra pasan 3 años y medio separados. 3 años y medio, es mucho tiempo. Finalmente, en el 37 a.C., la necesidad política lo lleva de nuevo a Oriente. Se reúne con Cleopatra en Antioquía, reconoce a sus hijos gemelos y tienen un tercer hijo, Ptolomeo Filadelfo. La alianza se ha reanudado. Y en el 34 a.C. cometen el acto que lo dinamita todo. Celebran en Alejandría una ceremonia fastuosa, las donaciones de Alejandría. El punto de no retorno. Totalmente. Antonio, vestido como el dios Dioniso, y Cleopatra, como la diosa Isis, se sientan en tronos de oro. Allí Antonio reparte los territorios de Oriente entre sus hijos con Cleopatra, pero lo más provocador, lo que es una declaración de guerra a Octaviano, es que proclama a Cesarión como el hijo legítimo y verdadero heredero de Julio César. En Roma, Octaviano explota esto de forma brillante. Lanza una campaña de propaganda brutal. Presenta a Antonio no como un rival político, sino como un traidor a Roma. Un general débil, esclavizado por los encantos de una reina extranjera, que quiere trasladar la capital del imperio a Alejandría. ¿Y la gente en Roma se lo cree? Consigue que el Senado le retire a Antonio sus poderes y le declara la guerra, pero no a él, sino a Cleopatra. Es una jugada política maestra. La guerra es inevitable. El choque final llega en el 31 a.C., en la batalla naval de Axio, en la costa de Grecia. Y es un desastre para ellos. Un desastre total. Un general clave de Antonio deserta justo antes y entrega sus planes. Al ver que sus naves están siendo rodeadas y destruidas, Cleopatra decide huir con su escuadrón de 60 barcos. Antonio, al verla partir, abandona a sus hombres, se sube a una nave y la sigue. Es una derrota total y humillante. A partir de ahí, la caída es en picado. Huyen a Alejandría. Octaviano los persigue y asedia la ciudad. En medio del caos y la desesperación, Cleopatra se refugia en su mausoleo, una tumba que ya se había hecho construir, con 2 de sus sirvientas. Y toma una decisión fatal. Desde allí, envía un mensaje falso a Antonio. Le dice que se ha suicidado. Es que es increíble. La reacción de Antonio parece sacada de la tragedia que Shakespeare escribiría siglos después. Al creerla muerta, le pide a su siervo que lo mate.
El siervo se suicida antes que hacerlo. Vaya lealtad. Así que Antonio se arroja sobre su propia espada, pero el golpe no es mortal. Agonizante, pide que lo lleven al mausoleo donde está Cleopatra. Lo izan con cuerdas hasta la ventana y, según las crónicas, muere en sus brazos. Una escena terrible. Y unos días después, el 10 o el 12 de agosto del 30 a.C., Cleopatra, de 39 años, se quita la vida. Y aquí viene otro de los grandes mitos: la cobra. La versión oficial, la que ha pasado a la historia, es que lo hizo dejándose morder por un áspid, una cobra, que le llevaron escondida en una cesta de higos. Sin embargo, muchos historiadores modernos dudan de esto. La muerte por veneno de serpiente es lenta, dolorosa y a menudo el veneno no es suficiente para matar. Siendo ella una experta en venenos, es mucho más probable que ingiriera una poción de acción rápida, como una mezcla de cicuta y opio, que le asegurara una muerte tranquila, tal y como la describió el historiador Dion Casio. Una muerte más digna, por así decirlo. Exacto. Y el destino de sus hijos es desolador. Sí, Octaviano sabía que no podía dejar vivo a un hijo de César que pudiera disputarle el poder. Cesarión es ejecutado sin piedad. Era una amenaza directa. Y los 3 hijos de Antonio son llevados a Roma, y en una de esas ironías de la historia, son creados por Octavia, la esposa romana a la que su padre abandonó por Cleopatra. ¡Qué historia! Los 2 niños mueren jóvenes, pero Cleopatra Selene sobrevive. Se casa con el rey Juba II de Mauritania y tiene descendencia, aunque su rastro se pierde en la historia. Y es aquí donde toma su última decisión, una que marcaría su leyenda y desataría, 2000 años después, una de las búsquedas más fascinantes de la arqueología. Aquí empieza la segunda parte del misterio. Su historia no acaba con su muerte. Ahí empieza el misterio de su tumba. Sabemos por los textos que Octaviano, en un último gesto de respeto, cumplió su deseo de ser enterrada junto a Marco Antonio. La gran pregunta es: ¿dónde? Durante décadas, la teoría principal, defendida por egiptólogos de renombre como Zahi Hawass, era que la tumba se hundió con el resto del barrio real de Alejandría. Bajo el mar. Sí, terremotos y tsunamis se tragaron esa parte de la ciudad y hoy yace bajo el mar. La arqueología submarina ha encontrado allí esfinges, columnas, restos del palacio. Pero localizar una tumba intacta en ese caos fangoso es una misión casi imposible. Pero en los últimos años ha surgido una teoría que ha cambiado el juego por completo y que está centrando toda la atención. La teoría de Taposiris Magna. Exacto. La idea de que la tumba no está en Alejandría, sino a 45 kilómetros, en un complejo de templos llamado Taposiris Magna. Y la persona detrás de esta teoría es casi tan fascinante como la propia Cleopatra, Kathleen Martínez. Totalmente. Su historia es increíble. No es la egiptóloga de carrera que uno esperaría. Era una abogada de éxito en la República Dominicana, pero desde niña estaba obsesionada con encontrar la tumba de Cleopatra. Una obsesión de toda la vida. Estudió durante años los textos, desarrolló su teoría y un día lo dejó todo. Su trabajo, su país, se plantó en Egipto y convenció a las autoridades para que le dieran un permiso de excavación. Lleva casi 20 años dedicada en cuerpo y alma a esa búsqueda. Pero su teoría no es una locura, tiene una base muy sólida. Lo que es fascinante aquí es su lógica. Se basa en esa pista que vimos antes. Cleopatra se identificó toda su vida con la diosa Isis. Claro. Taposiris Magna, que significa la gran tumba de Osiris, era uno de los centros de culto a Isis y su esposo Osiris más importantes de Egipto. Kathleen razona que si Cleopatra quería ser enterrada como una diosa, este sería el lugar perfecto, un lugar sagrado y simbólico. Los textos antiguos son vagos, pero mencionan que fue enterrada en un templo de Isis. Y las excavaciones le han ido dando la razón poco a poco. Ha encontrado más de 200 monedas con la cara de Cleopatra, bustos de alabastro, lo que demuestra que el templo era importantísimo en su época. Pero el gran hallazgo fue un pozo vertical excavado en la roca que desciende a una red de túneles subterráneos. Y la exploración de esos túneles es una aventura en sí misma. Peligrosísimos. Se han enfrentado a derrumbes y los túneles estaban completamente inundados. Han tenido que bombear agua sin parar. Para ver qué había más allá, han usado tecnología punta, como un radar de penetración terrestre de grado militar, un GPR, diseñado para detectar cavidades ocultas bajo tierra. Y el resultado de ese radar es lo que ha puesto a toda la comunidad arqueológica en vilo. Sí.
Las lecturas mostraron una enorme anomalía, una cavidad de unos 10 metros de ancho justo debajo de la entrada del templo, una estructura que no debería estar ahí y que tiene toda la pinta de ser una cámara funeraria. La tensión fue máxima porque justo cuando hicieron el descubrimiento, el permiso de excavación de la temporada se acababa. Tuvieron que taparlo todo y esperar a la siguiente campaña. Es un cliffhanger en la vida real. ¡Qué pasada! Y el trabajo de Kathleen no está aislado. Hay otras investigaciones que refuerzan la importancia de esta conexión divina. La egiptóloga Colleen Darnell, por ejemplo, ha estudiado a fondo los relieves del templo de Dendera. Ah, sí, la imagen famosa. Allí hay una imagen famosísima de Cleopatra y Cesarión. Ella no está representada como una reina, sino como la diosa Isis, y su hijo como Horus, el hijo divino. No es arte, es teología política. Es la prueba de que su deificación fue el pilar de su reinado. Claro. Y eso lo conecta todo, hasta su muerte. Si la historia de la cobra es cierta, la elección no fue casual. La cobra, el ureo, era el símbolo de la diosa Wadjet, la protectora divina de los faraones. Exacto. Al elegir esa muerte, estaba realizando un último acto ritual, uniéndose para siempre al poder ancestral de Egipto. Era su último mensaje de soberanía. Exactamente. Y mientras, otros equipos nos muestran qué podríamos encontrar si Kathleen tiene razón. El arqueólogo español Alejandro Jiménez Serrano, que excava en Cubet el Jawá, al sur, está usando técnicas que serían clave. ¿Cómo cuáles? Hay una escena increíble en un documental sobre su trabajo. Por la noche, trasladan varias momias intactas de la necrópolis a un hospital para hacerles un TAC, un escáner médico. Me parece alucinante llevar una momia de 3000 años al hospital. Es que, gracias a esa técnica no invasiva, pueden ver a través de los vendajes sin destruir nada. En una de las momias, el TAC reveló amuletos ocultos, como un escarabajo alado de fayenza colocado sobre el corazón, un potentísimo símbolo de renacimiento. ¡Wow! Imagina usar esa tecnología en una tumba real intacta como la de Cleopatra. Podríamos descubrir tesoros y secretos sin desenvolver ni un solo lino. ¡Uf, qué vida! Al final, después de todo este recorrido, la imagen de la seductora se queda cortísima, ¿no? Hemos hablado de una política, una economista, una comandante naval, una teóloga. Es una superviviente que luchó con uñas y dientes por su reino. Y lo más increíble es que su historia no está terminada. Sigue escribiéndose en tiempo real en los túneles inundados de Tapósiris Magna. Es una aventura que mezcla textos de Plutarco con radares militares y la determinación de arqueólogos que han dedicado su vida a resolver este misterio de 2 milenios. Es la historia que nunca acaba. Si lo pensamos bien, toda la documentación que hemos analizado demuestra que el mayor poder de Cleopatra fue su capacidad para construir su propia narrativa. Se presentó al mundo como la reencarnación de Isis, una diosa viviente. Si su tumba se encontrara finalmente en un templo de Isis como el de Taposiris Magna, no sería solo el hallazgo arqueológico del siglo, sería la confirmación definitiva, 2000 años después, del relato divino que ella misma construyó. Su victoria final. Un mensaje de poder que habría logrado trascender milenios. Y esto nos deja con una última idea. ¿Qué otras grandes narrativas de la historia, que siempre hemos aceptado sin más, estamos apenas empezando a descifrar y reescribir gracias a estas nuevas herramientas de la ciencia?